fundamentales, pero bueno, presten atención, porque si yo les digo que, por ejemplo, tengo los brazos y las piernas que se me duermen o algún tipo de hormigueo o cansancio extremo, esto se pudiera asociar a un sinfín de enfermedades, y lo importante de esto es descartar que estas señales realmente sean afines a un padecimiento grave, podríamos decir. El doctor Olman Jara está con nosotros, él es médico internista y nos va a ayudar a cómo descartarlas de manera adecuada. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, doña Patricia. Efectivamente, uno de los motivos de consulta más importantes, frecuente además, en la consulta del día a día, es que nuestros pacientes nos comunican que tienen sensación de adormecimiento, sensación de quemada, sensación de que algo les camina por la piel. Y esto, desde el punto de vista del médico, nuestros pacientes van a escuchar que el médico se refiere a eso como una disestesia. Disestesia. Sí, esa es la palabra técnica que me parece importante que nuestros televidentes la conozcan, disestesia. Y cuando el médico se plantea la posibilidad de una disestesia, estamos frente a muy probablemente una enfermedad de nervio periférico, enfermedad de nervio periférico de la parte sensitiva del nervio periférico. También de manera general, y este pues es un dato que es importante, las enfermedades de los nervios se dividen en dos grupos, las motoras y las sensitivas. Y en medicina, la verdad siempre está en el medio, y hay sensitivo-motoras también, ¿verdad? Sí. Ahora, doctor, quizá como para estar totalmente claros, pero entonces sí, de alguna manera hay una razón, o es cierto que varios síntomas como los que mencionábamos pueden ser parte de muchas enfermedades diferentes. Sí, estas enfermedades de afectación de nervios y de afectación de la sensibilidad se pueden clasificar en grupos. Hay enfermedades de tipo nutricional, deficiencia de vitamina B12 es de las más frecuentes, que producen sensaciones disestésicas o anestésicas. Diabetes mellitus, por ejemplo, es de las más frecuentes, que nos produce un tipo de afectación sensitiva fundamentalmente, es decir, una neuropatía sensitiva. Cuando tenemos pacientes que consumen mucho alcohol, también tenemos manifestaciones sensitivas en la neuropatía del alcohólico. En fin, digamos que es como un conjunto de enfermedades, efectivamente, que se manifiestan por síntomas muy parecidos. Ahora, doctor, si hay todos estos síntomas que podrían confundirnos, ¿verdad? En el caso de ustedes, los expertos, ¿cómo es que analizan, digamos, o cómo descartan estas señales para llegar a ese diagnóstico correcto, valga la redundancia? Okay. Importantísimo, doña Patricia. Fundamental la historia clínica del paciente, eso es fundamental. Si hay abuso de medicamentos, si hay abuso de drogas, si hay una historia de un paciente que sea vegano absoluto, es decir, la historia clínica nos va a orientar mucho. Y luego, algo que es importantísimo en medicina y sobre todo en este tema, es el examen físico. Okay. Es decir, el examen físico le da toda una información al médico relacionada con si hay o no realmente alteraciones de la sensibilidad. Y finalmente, pues algunos exámenes de laboratorio y de gabinete. Ok, vamos a repasar algunos de los panoramas, doctor. Por ejemplo, cuando hay calambres, cuando hay cansancio, ¿verdad?, en las piernas, ¿en qué momento podríamos asociar esto con una esclerosis, por ejemplo? Sí, esclerosis. De las neuropatías, esclerosis es una neuropatía desmielinizante. Se acompaña de más cosas, ¿verdad? No se acompaña solamente... No es ese solo el síntoma. Eso mismo, usualmente tiene alteraciones visuales y usualmente tiene algo que es un poquito difícil de explicar, pero la esclerosis múltiple no respeta manifestaciones topográficas. Entonces puede ser que un paciente aparezca
con alteraciones visuales, con alteraciones en la mano o con alteraciones en la pierna. Es decir, por eso es esclerosis múltiple. O sea, puede ser en un lado, puede ser en el otro, o aparece en todo lado. También puede aparecer en todo lado en las manifestaciones más severas. Igual, ahí es muy importante la historia clínica y es fundamental en esclerosis múltiple el examen neurológico acucioso. Ahora, ¿cómo se descarta que no sea un daño en los nervios, doctor? Ok, esa es una excelente pregunta, doña Patricia. Ese es el reto mayor de ustedes, doctor, me imagino. Porque además hay un cierto traslape de estos síntomas neuropáticos con manifestaciones de ansiedad y con manifestaciones de estrés. Muchas veces, y yo sé que si algún médico nos está escuchando, hemos internado pacientes que no logramos diferenciar si lo que tiene es realmente una neuropatía, es decir, una afectación de nervio periférico, o si lo que tiene es un trastorno somatomorfo, es decir, Híjole, ¿qué significa eso? Es decir, que somatizó un síntoma raro y una manifestación rara de estrés o de ansiedad. Hay un examen que nos ayuda mucho a ver si realmente el nervio periférico está dañado. Se llama la velocidad de conducción nerviosa. Este es un examen especializado, lo hace el neurólogo usualmente y realmente incluso este examen nos da la información de cuál es el patrón de daño que tiene el nervio y cuáles nervios están dañados. Sí. Ahora, doctor, si seguimos con otras situaciones o panoramas, por ejemplo, esa pérdida en la sensación de las piernas, que uno dice, uy, no siento nada, incluso en los pies como adormecidos totalmente, ¿podríamos considerar que es un síntoma de los niveles de azúcar muy altos? Es una de las posibles manifestaciones, doña Patricia. Usualmente el paciente diabético recién diagnosticado, que no tiene mucho tiempo con su enfermedad, no tiene datos de neuropatía disestésica usualmente, y uno espera que sea una manifestación de presentación crónica, más bien en la vida de un diabético. Sin embargo, no es infrecuente que hayan diabéticos que en el momento del diagnóstico ya tienen 10 años, 12 años o 15 años de andar con el azúcar alto, de andar con hiperglicemias. Y sí podría darse el caso que un paciente de reciente diagnóstico con el azúcar alto ya venga con una neuropatía. Ok. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que sienten así como una quemazón en las piernas o incluso con una picazón que dan ganas de rascarse por todo lado? ¿Esto se asocia o no, doctor, con un problema circulatorio o a qué se podría eventualmente deber? Igual, la misma frase que utilizamos, la verdad está un poco en el medio. Efectivamente, algunos pacientes, por ejemplo, que tienen úlceras venosas, que es un problema circulatorio puro, pueden tener sensación de picazón, sensación de quemada, ¿verdad? Y probablemente en su patología también tienen un poquito de neuropatía, es decir, de enfermedad del nervio periférico. Es decir, usualmente el trastorno venoso puro o el trastorno circulatorio puro además tiene un poco de afectación del nervio. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el estrés? Usted creo que ya lo mencionó así como rapidito por encima de alguna de las situaciones, pero el estrés, las preocupaciones, ¿en qué caso nos podrían generar todos estos síntomas, verdad? Adormecimiento, picazón, que se me duerma o que o a veces uno siente ese hormigueo. Es frecuente, doña Patricia, que nos lleguen pacientes que están muy sometidos a estrés laboral, a estrés académico o a problemas familiares, que vienen con una sensación totalmente inexplicable de, por ejemplo, adormecimiento de la mitad de la cara o adormecimiento nocturno de las extremidades inferiores.
Sin embargo, el consejo que me gustaría dejarle bien claro a los pacientes es que si tienen una sensación de adormecimiento, mejor consulten. Es decir, que no piensen de primero que eso es estrés. Y eso le iba a preguntar justamente, porque muchísimas veces hay de los dos lados, ¿verdad? Hay quienes se preocupan muchísimo e incluso exageramos pensando que puede ser algo tremendo y nos da susto, o puede ser mucha gente que también subestima. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿Consultar? ¿Qué tipo de exámenes nos mandarían regularmente frente a una situación como esta? Sí, el consejo a los pacientes sigue siendo el mismo. Si tienen sensación de disestesia, de hipoestesia, de que algo les camina, de que algo les quema en las piernas, mejor consulten. Y pues después de examen físico y de historia clínica, pues usualmente se les manda, de acuerdo a lo que uno encontró en los hallazgos de examen y de historia, pues el panel de exámenes de sangre, y probablemente si uno encuentra algún hallazgo muy consistente, la velocidad de conducción nerviosa, ¿verdad? Sí. Ahora, el tratamiento para este tipo de pacientes que usted menciona, ¿cómo sería? Son varios tratamientos. Yo creo que lo más tradicional que usamos los médicos y lo que está de primero son antiinflamatorios y analgésicos puros. Por decir algo, algún antiinflamatorio no esteroidal tipo Motrin o algún analgésico tipo acetaminofén. Sin embargo, cuando uno consulta la literatura, probablemente antidepresivos tricíclicos son primera línea también. La caja los tiene en 2 presentaciones, imipramina y un segundo producto, amitriptilina. Y luego hay toda una gama de medicamentos nuevos, donde algunos anticonvulsivantes se pueden usar, derivados de gabapentina, etcétera. Es decir, hay una amplia gama de medicamentos que se pueden utilizar. Bueno, y lo más importante, intentar corregir la enfermedad de fondo que hay asociada a la neuropatía. Es decir, si un paciente tiene deficiencia de vitamina B12, hay que corregir la deficiencia de vitamina B12. Si un paciente tiene diabetes, hay que controlar la diabetes. Doctor, las personas que nos están viendo, nuestros amigos allá en casa, empiezan a generarse la misma pregunta, ¿verdad? El estrés, ¿cuánto? Usted me va a decir el 100%, el 80%, el 90% lo padecemos, pero ¿hasta qué punto puede propiciar toda esta sintomatología? Sí, mucho, doña Patricia. En la consulta del día a día yo he tenido pacientes que están pasando por un divorcio, por ejemplo, y desarrollan un trastorno de anestesia facial, por ejemplo, ¿verdad? Y estudiamos al paciente, le tomamos niveles de vitamina B12, le hicimos una serie de cuestiones. Cuando terminó el divorcio y le fijaron la pensión, se le acabó la sensación de anestesia. Bueno, sí fue un buen final, doctor. Ahora, ¿hay personas más propensas, digamos, frente a cuadros de estrés, a tener o padecer de estas neuropatías? Sí, probablemente el paciente que ya de por sí es ansioso, ¿verdad? Que ya de por sí es ansioso, probablemente en una situación de estrés laboral o emocional va a desarrollar algún síntoma de este tipo con más frecuencia que el que no es tan ansioso. Doctor Jara, muchísimas gracias por toda esta información y sobre todo porque las señales y lo que usted decía claramente hay que oír a nuestro cuerpo, hay que ir a consultar, ¿verdad? Para tomar cartas en el asunto lo más rápido posible. Muchísimas gracias. Gracias, doña Patricia. Que pase una feliz semana, doctor. Muy amable. Vero.